Nosotros sabemos que es importante la enseñanza para los hijos, que está en nuestras manos instruirlo. No está en nuestras manos salvarlo, pero sí instruirlos. Sabemos que nosotros tenemos que hacer de nuestros hijos un instrumento en las manos de Dios. Muchos piensan y consideran que la escritura o el creer en Dios no es cosa que tengamos que enseñar a nuestros hijos de edad pequeña, sino que ellos lo decidan cuando ellos estén grandes. Y muchos dicen, Dios no quiere nada a la fuerza. Vamos a dejarlos que ellos decidan. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida si sabemos que Dios a nadie obliga? Estamos cerrados con esos pensamientos. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué el Estado quiere tomar la educación de nuestros hijos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no quieren que creamos en un Dios vivo y verdadero. ¿Saben por qué? Porque en la actualidad existen muchas corrientes, como hemos aprendido en las predicaciones anteriores, ¿verdad? Ellos quieren prácticamente utilizar la memoria de todas las personas y creer que no hay un Dios que creó, sino que ellos piensan que salieron de la teoría del Big Bang, de la teoría darwinista, donde creen que todo es una casualidad. Pero pues nosotros sabemos que no es así. Esta pregunta es muy amplia, hermanos, pero por lo que menos quieren el Estado es que se les sirva a Dios. A través de la historia ha habido cristianos que han sido brillantes, como matemáticos, filósofos, biólogos, antropólogos, y todos ellos han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando planteamos la educación de los hijos, es enfocarnos en una educación que los lleve a los pies de Cristo, que sirvan en cualquier oficio, profesión, a su Señor y Salvador. Antes, hermanos, de adentrarnos en el tema, estuve investigando sobre la definición de educación, pero nosotros como cristianos no podemos investigar en cualquier diccionario. Tenemos que ir a un diccionario bíblico. En este caso, investigué en el diccionario bíblico de Noah Webster 1918, donde dice que la educación es crear a un niño, instruirlo, formar modales. La educación comprende toda la serie de instrucciones y disciplina, con la intención de iluminar el entendimiento, corregir el temperamento y formar los modales y hábitos de la juventud, y equiparles para propósitos útiles en sus futuras posiciones en la vida o para su destino divino. Es importante brindar a los niños una buena educación en cuanto a modales, arte y ciencia. Es indispensable brindarles una educación religiosa, cristiana en este caso, y una inmensa responsabilidad recae sobre aquellos padres y tutores que son negligentes con estos deberes. Este es el significado. Y vemos en Mateo, segunda de Mateo 3, 16, 17, donde dice que la palabra es útil para instruir, para redarguir y para instruir en justicia. En este significado, hermanos, de la educación, vemos 4 verbos activos, donde uno dice iluminar. ¿Quién ilumina nuestro pensamiento, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Iluminar es una palabra bíblica. La raíz de esta palabra es luz. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es la palabra encarnada. Otro de los verbos que encontramos en el significado de educar es corregir. Corregir. ¿Qué vamos a corregir en los niños? El temperamento,
la disciplina y la formación del carácter. Entrenar a los niños es el arte del autogobierno cristiano. Muchos no conocemos el significado del autogobierno cristiano. ¿Qué es? Enseñar a nuestro niño a someter nuestro corazón a Cristo, no a nosotros mismos, no a nuestra carne, sino decirle: hijo, yo sé que tú tienes deseos de desobedecer. ¿Y sabes quién puede vencer ese deseo? Cristo. Somete tu corazón a Cristo para que puedas vivir en paz, en tranquilidad y crecer con la bendición de Dios. Formar hábitos y modales es otro de los significados. No solo hábitos y modales civiles y sociales, sino hábitos de erudición cristiana, tales como pensar, razonar, con la revelación de la palabra de Dios y edificando habilidades de retórica y escritura para articular y defender un mundo cristiano y un criterio de vida. Los niños, todos sabemos cómo son los niños, ¿no? Ellos hablan lo que sienten, expresan lo que ven, pero cuando tú les enseñas los verdaderos principios, en el kinder aún, ellos van a defender su fe. Ellos van a defender su fe y no se van a avergonzar de ella, pero es necesario enseñarle todos estos hábitos de erudición y de conocimiento para que ellos puedan defender su fe. Equiparles para propósitos útiles es otro de los significados. Prepararlos para su llamado divino y su lugar en la historia, porque todos sabemos que no estamos aquí de casualidad. Dios te tiene aquí y a mí con un propósito. Entonces es necesario que nosotros oremos a Dios para que revele ese propósito de nuestros hijos y podamos orar por el niño. Podamos nosotros apoyar al niño en aquello que Dios quiere, para lo cual lo ha preparado. En esta predicación vamos a ver 3 puntos importantes de la educación, que son una educación basada en el Evangelio. Una educación debe contener palabras y hechos. Una educación debe establecerse con propósitos. Y vemos a Ana, que es el ejemplo de hoy, cómo ella se lo pidió al Señor, el Señor se lo dio, pero Ana no olvidó que el Señor se lo había dado, no olvidó que ella lo había pedido. ¿Cuántos hermanos hemos pedido a Dios por nuestros hijos? Y Dios ha contestado esa oración y los tenemos, pero olvidamos que lo pedimos y muchas veces le dijimos: Señor, te lo voy a ofrecer a ti. Y en el transcurso del tiempo y de la educación y del mundo ajetreado en el que vivimos, ya se nos olvidó que lo hemos prometido al Señor. Entonces vemos aquí cómo Ana en el versículo 20 dice que le puso un nombre a Samuel, dice, por cuanto se lo pidió a Dios. O sea que Ana no le puso cualquier nombre a su hijo. Ana le puso un significado, no cualquier nombre. Muchas veces le voy a poner Lupita por La Rosa de Guadalupe, por la novela que está de moda. Le voy a poner tal nombre porque es el futbolista más famoso que hay. Y nosotros los cristianos nos olvidamos que tenemos que buscar nombres con significado bíblico, porque ahí es donde Dios tiene el propósito para nuestro hijo. Comúnmente se escogen nombres de los niños porque se escucha bonito o tiene un significado bonito, o por ser el nombre de un personaje famoso, pero no hay ninguna relación entre la vida del niño y su nombre. Pero vemos que Ana no le hizo así y es un ejemplo para nosotros. En el pueblo de Israel los nombres revelaban los propósitos de Dios o un hecho poderoso de Dios que manifestaba poder y gracia. Para Ana el nombre de Samuel era testimonio de que Dios había escuchado su oración y que su vida había
un antes y un después. O sea, antes de cuando ella lo pedía y no lo tenía, y después. Muchas veces nuestros hijos quizás ni se lo pedimos a Dios, pero en sus propósitos Dios ya tenía ese hijo para nosotros. Pero ¿qué sucede? Quizá ese niño enferma y estamos orando por ese hijo. No olvidemos nunca cuando pedimos al Señor y prometemos y debemos de cumplir. Si hay un hecho sobresaliente en nuestra vida como padres, en la obra salvífica de Cristo, en nosotros, la relación del Espíritu Santo en nosotros mediante Cristo, la manifestación de su gracia, debe de ser el primer fundamento de la educación. O sea, si yo tengo a mi hijo, yo debo de decirle: hijo, yo era una mujer pagana, pecadora, ofendí muchísimo a Dios, pero Dios hoy me trajo aquí. Contarle nuestra historia, cómo el Señor nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable, para que también ya tu hijo aprenda a amar a Dios, aprenda y sepa de todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Porque las leemos en la Biblia, hermanos, y quizás hasta seamos incrédulos de decir: ¿será que todo eso pasó? Pero ¿qué ha hecho el Señor en tu vida? Cuéntaselo, dilo, para que tu hijo aprenda a tener fe y amar a Dios. Porque verdaderamente este es el primer fundamento de la educación. En los hijos es necesario enseñarles la fe, el amor a Dios y a escudriñar su palabra en todo momento, y cuando haya un problema, no correr al amigo, no correr al vecino, sino ir a los pies del Señor y decirle: Señor, te necesito. Porque así es como estamos enseñando la fe y los estamos educando, hermanos. Que los niños sepan que no solo es la existencia de un Dios, sino del Evangelio en Cristo, que Él mandó a su Hijo para salvarnos, que Él ha hecho todo por amor a nosotros, y que ese es el propósito de nuestra vida en esta tierra. Con este enfoque el niño aprenderá que todo debe traerse a los pies de nuestro Salvador. En este mundo, hermanos, en la actualidad se maneja una agenda, y podemos nosotros decir: no, nosotros somos cristianos y mi hijo, pues él no está dentro de esa agenda del Estado o del mundo. Pero desafortunadamente sí están, hermanos, sí están. Tenemos que enseñar a que ellos puedan defenderse y no creer en esas corrientes, como el secularismo, que elimina a Dios y lo espiritual de los contenidos escolares. ¿A dónde van nuestros hijos? La mayoría va a escuelas que no son cristianas y que están con maestros que no creen en Dios. Entonces están ellos expuestos al secularismo, al humanismo secular, que coloca al ser humano como el centro y medida de todas las cosas. Ese es el humanismo. Tú eres importante, tú eres lo único que importa, lo demás no importa. Eso enseña el humanismo secular. El relativismo moral enseña que no hay verdades absolutas, que cada quien decide lo que está bien y lo que está mal. Eso dice el relativismo moral. La ideología de género, muy de moda en la actualidad, que promueve que el género es una elección, no una realidad biológica. La agenda globalista impulsa temas como la educación sexual, la infancia, derechos sexuales, aborto y redefinición a la familia. Ya no es una familia de papá y mamá, sino de mujeres o de hombres, ¿verdad? Todo desde desde organismos internacionales como es la ONU, la UNESCO. O sea que nuestros enemigos no son pequeños, hermanos, son grandes, pero Dios es el Todopoderoso.
pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a buscarlos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a defenderse de todo este monstruo que Satanás prepara para robar las almas de los niños. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La palabra de Dios llama a los padres a formar a sus hijos en el temor de Dios y no negarla a otros. Y sabemos, hermanos, que la educación no es neutral. Es una responsabilidad en sistemas que no reconoce al Señor. En Deuteronomio 6:67 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Como cristianos no podemos ser ingenuos. Nuestros hijos están siendo formados con una agenda que, querramos o no, los está envolviendo. Por eso es urgente que volvamos al modelo de Cristo, con la palabra de Dios como guía y los padres como los principales formadores del corazón de su hijo. No deleguen la educación de sus hijos en manos de personas que no conocen a Dios. Vemos ahí cómo Ana le puso Samuel porque lo pidió a Dios y el Señor se lo dio. Entonces, el primer fundamento, hermanos, ¿cuál es? Una educación basada en el Evangelio. Pasamos al segundo punto. Una educación debe contener palabras y hechos. Vemos en el versículo 11, cuando le dice Ana a su esposo: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y se quedará allá. Imagínense, hermanos, no tienes ni un hijo, lo pides y dices: lo voy a entregar al Señor, pero no es como ahora decimos: lo voy a entregar, pero hijo, tú dedícate al Señor. No, Ana se despojó de ese hijo y lo entregó al Señor. Y más adelante vamos a ver cómo lo entrega Eli. Miren, cuando Ana le dice esto a Elcana, hermanos, 3 años. Vamos a hacer memoria para los que ya tenemos hijos adultos. En 3 años, ¿qué hemos hecho con nuestro hijo? Porque les voy a decir algo. En 3 años, Ana no solo amamantó a su hijo. Les voy a contar historias sobre Israel, cómo se educa a los hijos. No hay otra nación en la historia donde los niños fueran educados tan concienzudamente como los hijos de Israel. La primera referencia para educar a los niños se encuentra en Génesis 18:19, cuando Dios habló a Abraham: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos a su casa después de él, que guarden el camino al Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él le ha dicho acerca de él. Los hijos de Abraham debían guardar el camino del Señor en medio de las naciones. Dios le dijo a Abraham que lo haría una gran nación y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 18:18. Los descendientes de Abraham creyeron que ellos habían sido escogidos por Dios para esta tarea especial y que la Torá les había sido dada para mantenerse en el camino. Salmo 119:105. Como el pueblo del pacto del Dios viviente, todos debían recibir educación. O sea, la educación fue instituida por Dios. Y al que habla primero el Señor para esto es Abraham. Como pueblo del pacto del Dios viviente, todos deberían recibir educación. El propósito principal de la antigua cultura hebrea era entrenar al niño integralmente en el conocimiento de Dios para una larga vida y de su servicio obediente. Y lo vemos en Proverbios 1:7, Eclesiastés 12:13. La meta del aprendizaje era vivir en santidad,
ser apartados para Dios en cada dimensión de la vida. No es jactancia decir que los judíos desde su infancia eran entrenados para reconocer a Dios como Padre, creador del mundo, y habiendo sido enseñados en el conocimiento de la Torá desde su más temprana edad. Ellos llevaban en su alma la imagen de sus mandamientos. Y vemos en Deuteronomio 11:18 cuando dice: graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. Esta traducción, hermanos, es de Dios habla hoy, como dice: graben pues mis palabras en su corazón y en su alma. El hogar hebreo era el centro de la educación. Esto es un poco de historia para que vean todo lo que Ana hizo antes de entregar a su hijo Samuel a los 3 años. Instruye al niño en su camino que debe de andar, y cuando sea viejo no se apartará de él. La palabra instruye en hebreo, anak, en Proverbios 22:6 significa iniciar, disciplinar, dedicar y entrenar. Entrenar a un niño o educar al niño. La sabiduría personificada en Proverbios 8:8 se elogia ante la humanidad diciendo: conforme a la justicia son las palabras de mi boca. Enséñalas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Deuteronomio 11:19-21. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 1:8. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 6:20. Ambos padres compartían la responsabilidad de educar a sus hijos. La mayoría de los hogares judíos tenían porciones de la Biblia escritas en rollos o en pergaminos. ¿Cuál era el rol de la madre? La primera educación era necesariamente la responsabilidad de la madre, la que nutre la infancia. En Israel era un estado prolongado de crianza, o sea, lo destetaban a los 3 años. Enseñar las costumbres o ritos domésticos y canciones de los festivales semanales, las fiestas y los festivales anuales. Los niños recibían un cuidadoso entrenamiento de la memoria, o sea, memorizaban la escritura. Antes de los 3 años memorizaban. Ahorita decimos, déjalo, el niño está pequeño, todavía no tiene la capacidad de aprender. Pero muchos ya saben canciones del TikTok, canciones del Facebook, canciones del mundo, pero no saben ni un solo salmo completo. Es necesario que nosotros nos preocupemos porque los niños memoricen, y tienen una capacidad, hermanos, de verdad, que te dejan boca abierta. Pero ¿qué necesitas? Dedicarle tiempo, hacerlo de una manera intencional. No si el niño quiere, si el niño gusta, no. Para cuando el niño cumplía 3 años, empezaba la educación formal, imagínense. O sea que Samuel, cuando la mamá lo destetó, ya iba a su educación formal. Memorizaban las escrituras, bendiciones y dichos sabios. Se ideaban reglas memotécnicas para ayudar al niño a retener lo que había memorizado. Cada niño tenía una promesa protectora que introducía en sus oraciones diarias. Los primeros himnos que se enseñaban eran los salmos, uno para cada día de la semana, imagínense. Los salmos festivos como el 113 y 118. Esto era lo que hacía la madre. Ahora escuchemos lo que hacía el padre. Dice, el padre era quien estaba obligado a enseñar a su hijo. Pero el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer.
porque ciertamente las naciones de la tierra, y yo lo he escogido para que mande e instruya a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Para el padre judío, impartir conocimiento de la Torá al niño confería una distinción espiritual. O sea, no así como que vamos a leer la Biblia si quieres. No, era todo un ritual, enseñarle la Torá a los niños. Dice, para el padre judío, impartir conocimiento de la Torá al niño confería una distinción espiritual tan grande como si él mismo hubiera recibido la palabra en el monte Horeb. El libro de Proverbios nos da el conocimiento más profundo de la vida social y familiar en la era del Antiguo Testamento. Para el judío, la vida del niño era considerada peculiarmente sagrada. O sea, el corazón del niño se cuidaba, no se exponía a cosas que no deberían de exponerse aún. En la actualidad están las tablets, están los celulares, la televisión, donde se expone al niño a todo tipo de cosas. Para el judío, la vida del niño era considerada peculiarmente sagrada y el trabajo de llenarla con pensamientos de Dios se consideraba especialmente sagrado. Durante el tiempo de Jesucristo, los padres enseñaban a sus hijos a leer y a escribir antes de asistir a la escuela, a edad de 6 años. O sea, no como ahora, lo mandas al niño a la escuela, todavía no sabe leer, lo mandas, todavía no sabe copiar. ¿Por qué? Porque nosotros como padres hemos delegado la educación de nuestros hijos a los maestros, a la escuela, incluso creo que queremos que hasta el gobierno, pero no debe de ser así, hermanos. Es algo sagrado enseñar a nuestros hijos, dedicarles el tiempo para enseñarlos. Porque en la escuela la maestra lo va a enseñar y si no sabe, lo va delegando. Es decir, él no sabe, ellos son atrás, adelante los que sí saben. Entonces, todo esto hizo Ana antes de entregar al niño. Esto, cómo el niño va aprendiendo y cómo lo vamos educando. Cuando dedicamos el tiempo, cuando dedicamos la fuerza también, porque muchas veces las mamás, cuando estamos criando, tenemos sueño. Estamos cansadas, lavamos ropa, limpiamos casa, pero hay que aprender a priorizar lo importante de lo urgente. Ese tema ya se vio. La ropa ahí se va a quedar, hermanos, la casa ahí se va a quedar, pero el alma de tu hijo se está perdiendo si tú no lo estás enseñando. Se está perdiendo si tú no te pones a leer la Biblia con él. Y hagan un hábito de lectura de la Biblia diario, aún esté muy pequeño o aún también esté muy grande. Hay que seguir leyendo la Biblia juntos. Entonces es necesario que la enseñanza sea congruente. O sea, sí me preocupo por la educación, pero no estoy haciendo nada. Soy congruente en eso. O sea, sí estoy preocupada, pero pues no hago nada. Lo dejo a los maestros, incluso a las maestras de educación cristiana. Hermanos, hay un tesoro en nuestras manos. Tu hijo, tú eres cristiano. La maestra de educación cristiana también es cristiana. Hagan equipo, platiquen con ella. Que se trabaje en armonía y de decir, hermana, maestra, como le quieras decir, ¿cómo está mi hijo? ¿En qué consideras tú que es necesario que yo lo apoye? Hermanos, porque les voy a decir algo, es algo tremendo. Trabajar con un niño que llega a escuchar la Biblia, pero que sus padres no quieren nada con Dios. Y yo lo tengo por experiencia. Estoy trabajando con más de 15 niños que sus padres no quieren nada con Dios. Y los niños están batallando. Y es tremendo, porque los niños, o sea, escuchan la palabra, pero no tienen ese afirmamiento en casa, esa reafirmación en casa. Aquí no, aquí tu hijo viene a la iglesia, tú lo traes. Comunícate con tu maestra de educación cristiana y hagan equipo para fortalecer esa fe
para fortalecer ese conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario que la educación sea congruente con palabras, pero también con hechos. Forma a un niño para vivir con convicciones reales en la vida. En su mente estará presente solo Dios, que no le interesa, que él pensará que no le interesa a Dios él, porque no vive de una manera coherente y ellos se confunden, hermanos. Es necesario que también sean hechos, que vivamos conforme a la voluntad de Dios para que esto pueda llevarse a efecto en el corazón de tu hijo. A los niños les decimos comúnmente, sean obedientes, no odien, pero en Romanos 2:21 dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Le decimos no peleen, pero nos ven pelear. No mientas, pero nos ven mentir. No robes, pero nos ven tomar lo que no es de nosotros. Entonces esa no puede ser una educación coherente. Una educación coherente deja un lindo reconocimiento a Dios. Y en el versículo 25 dice que Ana mató el becerro, trajeron el niño Elí. Todo acto era reconocimiento ¿para quién? Para Dios. Para Dios, que es toda la razón de nuestro existir. O sea, decirle, hijo, es necesario que tú aprendas estos valores, estos principios, para que donde tú vayas adores a Dios. Porque a Dios no solo lo adoramos en la iglesia, lo adoramos en el trabajo, lo adoramos cuando convivimos con nuestros vecinos, convivimos con nuestra familia. Tenemos que enseñar esto, hermanos, de manera urgente. Es necesario que los niños sepan esto, que todo lo que ellos hagan, lo hacen para Dios. Se trabó. Se trabó mi tablet, hermanos, pero pues aquí tenemos el arma. Entonces vemos aquí cómo Ana, con hechos, ¿verdad? Con hechos, no con palabras. Vemos cómo enseñó a su hijo a amar a Dios en todo momento. Cómo Ana, no solo de palabras, sino de hechos, respondió al Señor a esa oración que ella hizo con todo su corazón, y cómo le dice Elí, ¿verdad? Vemos en el Catecismo Menor de Westminster, en su primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Qué importante es que los niños crezcan con esta convicción, que no hay mayor anhelo en la vida que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Por eso es necesario que nosotros enseñemos a nuestros hijos que la profesión que ellos decidan tener es para glorificar a Dios. Que todo lo que tienen, Dios se los ha dado y hay que glorificar a Dios en todo. Y el último punto, hermanos. Una educación debe establecerse con propósitos, En el versículo 28 dice Ana, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Ana dijo,
todos los días que viva. Se establece el propósito único para glorificar a Dios, para servir a Dios en todo lo que Samuel hacía, pero hoy es para lo que tu hijo haga. Para lo que tu hijo haga, necesita saber que todo es para glorificar a Dios y que su vida de él le pertenece a Dios. Se establece el propósito único que Ana ni tenía idea todo lo que Dios iba a hacer en la vida de Samuel, pero Ana lo dedicó al Señor. Aun cuando Ana no sabía los propósitos que Dios tenía para Samuel, tomó la decisión que su hijo fuera dedicado para servir al Señor. De la misma manera, nosotros como padres ignoramos lo que el Señor tenga para nuestros hijos. Pero como aquella mujer, propongamos en nuestro corazón que nuestros hijos sean para el Señor, que sean instrumentos de Dios y que sus vidas sean útiles para Dios. A ver, apóyame aquí con él, se me trabó. Tengo una hoja que hice, hermanos, con preguntas, pero no me está respondiendo. A ver, apóyame ahí, por favor. Hermanos, no debemos de dejar la educación de nuestros hijos en manos de otros, que harán de ellos instrumentos de perdición. Propongámonos como padres enseñarle a nuestros hijos que pertenecen a Dios, que son parte de un pueblo escogido, porque así como el pueblo de Israel enseñaba, nosotros hoy somos el pueblo de Dios y necesitamos también nosotros como madres necesitamos también nosotros como padres hacer equipo, hermanos. Madres orando por nuestros hijos, somos un pueblo. Unirnos todas las madres a orar por nuestros hijos, unirse todos los padres a orar por sus hijos. Dice la palabra de Dios, llevando sus cargas unos con otros. Acércate a una hermana y dile: hermana, ora por mi hijo, está pasando por esta situación. Apoyémonos como el pueblo de Dios que somos, hermanos. Somos la familia de Dios. No vengamos solo a la iglesia y saludemos de vez en cuando a los hermanos, hagamos familia. Es necesario que hagamos familia para que podamos nosotros apoyarnos. No le puedes decir muchas veces a tu hermana: ora si tu hermana no es cristiana, si tu vecina, ¿en quién te vas a apoyar? Te vas a apoyar en el pueblo, en la familia que Dios te ha dado. Se apagó. A ver, checa. No, chécala. Chécala, no, dile que la cheque ella, que la cheque allá, ahí está. Disculpen, pero cuando es en vivo todo esto pasa. Hermanos, esa es la importancia de la educación, la importancia de la educación de los padres. Hermanos, ya para ir concluyendo, es necesario que nosotros pongamos a nuestros hijos en las manos de Dios, pero no solo en oración, no solo en la lectura, también en hechos. Es necesario que nosotros eduquemos a nuestros hijos de una manera que ellos sepan que Dios es el fundamento de la educación. Es necesario que nosotros con la palabra de Dios se moldee el pensamiento, las convicciones y los anhelos de nuestros hijos. Trabaja con ellos para que descubran los dones y talentos que Dios le ha dado. Trabaja con ellos en la memorización de la palabra de Dios.
Puedes ir con tu hijo en el auto y ahí pueden ir repitiendo un texto bíblico y se lo aprende. Hay que aprovechar todo momento lo tenemos que aprovechar. Y aquí en el anuario vienen 3 preguntas. ¿Consideras que la educación debe ser del Estado? ¿Qué deberíamos comenzar a hacer con nuestros hijos? ¿Dios es el fundamento de la educación? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, pero la literatura es de Dios, hermanos, la historia es de Dios, las matemáticas son de Dios, todo es de Dios. Y con esa cosmovisión bíblica cristiana tenemos que enseñarle a nuestros hijos que todo lo que hagan es para Dios. Y donde ellos se mueven, Dios está con ellos, que Dios jamás los abandona. Y es necesario enseñarle todo esto a los niños. Traje un material, hermanos, pero bueno, no lo pude imprimir. Se dieron varios casos, como que desde ayer no tengo luz, desde las 8 de la mañana, y pues no pude, tengo unas preguntas para ustedes. La educación empieza con una cosmovisión espiritual del hijo. ¿Cómo veía Ana a su hijo, hermanos? Por cuanto lo pidió a Dios, Ana sí lo veía, porque lo pidió a Dios, lo educaba, lo instruía con tal delicadeza. Ahora, ¿cómo ves tú a tu hijo? ¿Como un regalo de Dios o como una carga? ¿Cuál es la oración por tu hijo hoy? La educación requiere compromiso y presencia. Ana decidió quedarse con su hijo hasta que fuera destetado, es decir, formarlo primero antes de entregarlo. O sea, a los 3 años Ana ya lo había formado, ya le había enseñado a amar a Dios, ya le había enseñado a memorizar la Biblia, ya le había enseñado a cantarle himnos a Dios. ¿Qué estoy haciendo intencionalmente para formar a mi hijo? Una acción concreta que pueda tomar esta semana. Yo te invito a que esta semana tú tomes una acción concreta. Si no la estás haciendo, y si la estás haciendo, Dios te bendiga, te fortalezca, pero es necesario que tomes una acción. La educación verdadera prepara al hijo para Dios. Yo lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Eso dijo Ana. Ahora la pregunta es, ¿estoy criando a mi hijo para que ame y sirva a Dios o para cumplir mis propósitos y mis deseos? ¿Cuál es el mayor anhelo para tu hijo? Ahora les voy a leer un contraste de padre diligente y de padre indiferente. Padre diligente como Ana y padre indiferente. ¿Cuál es la visión del hijo? ¿Lo ve como un regalo de Dios con un propósito? Esa es la visión diligente. Pero la indiferente lo veo como una responsabilidad o como un estorbo. La participación en la formación está presente, enseña con amor y con ejemplo. La irresponsable dice, delega todo a la escuela o a la iglesia. Prioridades, tiempo con el hijo en oración, formación espiritual. La indiferente dice trabajo, entretenimiento, comodidad personal. La relación con Dios dice ora, dedica, instruye con base a la palabra. La irresponsable dice no ora ni busca guiar espiritualmente. La meta como padre, ¿cuál es? Que su hijo ame y sirva a Dios. Y la indiferente dice que su hijo se porte bien, obtenga éxito material.
Es necesario comprometernos con la educación de nuestros hijos, amados hermanos. Espero en el Señor, hermanos, que este tema sea de mucha bendición a nuestras vidas, pero que sobre todo pongamos acción y no dejes la educación de tus hijos en manos de nadie. Preocúpate por la educación de tus hijos, para la gloria de Dios, hermano.